Buenos días, niños de grado tercero. Vamos a iniciar nuestra clase de lectores. Para ello, pues debemos tener toda la exposición. Debemos ver completamente el video, porque el video es la clase que yo doy, la parte de la clase donde doy la explicación, donde ustedes van a hacer estructuración de pensamiento sobre los temas. ¿Listo? Algunos niños dicen que no es importante ver el video y que van resolviendo de cualquier manera y no lo voy a aceptar porque es importante, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, que vayan viendo y escuchando las explicaciones que la profesora se da. En el cuaderno de lectores en la página 9 vamos a escribir la fecha de hoy, es jueves 21 de mayo del 2020. El propósito de esta clase es construir una leyenda a partir de un hecho real de tu vida y teniendo en cuenta las características analizadas en esta clase, ¿cierto? En la lectura de otras leyendas. Entonces, es muy importante que escriban completico el propósito. La mayoría de ustedes sé que son muy juiciosos y me lo han demostrado en todas las clases, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar y vamos a poner mucha atención a lo que la profesora va a explicar. ¿Qué es una leyenda? Entonces, una leyenda es una narración de un suceso con parte de la realidad y parte de fantasía. Es decir, que cuando se forma una leyenda es que sucedió, el hecho que sucedió normalmente es un hecho real. Pero como las leyendas se transmiten normalmente de manera oral, la gente empieza a darle o a ponerle estas partes fantásticas, ¿cierto? En donde el protagonista normalmente termina siendo un héroe o terminamos hablando de seres sobrenaturales. Se transmite de generación en generación, es parte de la cultura y de las creencias de un pueblo o de un lugar, ¿cierto? Normalmente y en todas partes del mundo nosotros encontramos leyendas, ¿cierto? Pues son muy comunes en algunos países, sobre todo las leyendas. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a pasar a la página del libro. Acá en el libro encontramos una leyenda, se llama El Vigía de Limpio Pungo. ¿Listo? Entonces esto es una historia real, es una historia que sucedió, pero que se le ponen estos matices y estas partes fantásticas. Bueno, dice, El Vigía de Limpio Pungo. Viajero, ¿has estado alguna vez en Limpio Pungo? Es una hermosa planicie al pie del imponente volcán de Cotopaxi, en el hermoso país de Ecuador. Entonces es una leyenda ecuatoriana. ¿Listo? Silencio, belleza y tranquilidad caracterizan aquel lugar. Como sembradas por una mano invisible, aparecen todos los lados enormes, piedras arrojadas por el terrible gigante, y entre ellas habitan los frailejones, que pueblan el páramo y que pueden tardar hasta un año en crecer 1 centímetro. Como podemos ver, la leyenda empieza describiendo, dando una descripción del lugar, ¿cierto? Que está donde se va a desarrollar esta leyenda. Y utiliza palabras, ¿cierto? Utiliza figuras literarias. Entonces, en lugar de hablar del volcán, le dice el gigante. Entonces, acá está haciendo una comparación. Una vez, es que hacen estas palabras. Estas palabras lo que hacen es captar nuestra atención a la leyenda y a la historia que se cuenta aquí. Ustedes van a realizar su lectura despacio, obviamente, comprensiva. Es decir, que cada vez que leamos un párrafo, ¿cierto? Nos vamos a preguntar qué entendimos, de qué hablaron en ese párrafo. Y vamos a mirar y a verificar que sí sea lo que entendimos. ¿Listo? Una vez hayamos terminado nuestra lectura, esta lectura termina en la página 59, ¿listo? Vamos a pasar al taller de comprensión. En el taller de comprensión, pues en esta primera página, que es la página 60, tenemos 3 preguntas o 3 actividades que debemos realizar. En la primera dice que selecciona el significado que corresponda a cada palabra de acuerdo con la lectura. Construye una frase con cada una. En
El primero dice, llamingo. Entonces, ¿qué es un llamingo? Un llamado para que los pastores se despierten, incendio menor, lugar donde duermen las llamas, crías de llamas u otro significado. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos aquí al texto. Aquí dice, hace mucho tiempo, solo los llamingos y los naturales andábamos por el monte. Entonces, llamingo, ¿sí? Proviene de llama. Naturales me imagino que se refería a él. Entonces, aquí, ¿qué podemos poner? Yo diría que son el grupo de llamas, un grupo de llamas, ¿cierto? Entonces los llamingos se refiere al grupo de llamas, a los animalitos. Lo mismo van a hacer con barranco, planicie, zamarro. Segundo punto, elige del cuadro las palabras adecuadas para completar la descripción del impopungo y escríbelas en el espacio correspondiente. Entonces tenemos estas palabras en este recuadro y vamos a completar la lectura poniendo esas palabras en una gran planicie al pie de él, y entonces buscamos la palabra donde dice, aquí dice, piedras, estalactitas, nubes, pared, indígenas, Everest, colinas. Entonces, ¿al pie de qué? ¿Listo? Y lo vamos completando según lo que dice la lectura. En el tercer punto dice, escoge y subraya la descripción de Rumialla, que se ajusta mejor a los hechos que relata la leyenda. Entonces dice que es un pastor inquieto y un poco irresponsable y conservador, un niño tranquilo, amigo de los animales y enamorado de la laguna, un jovencito distraído, grosero y deseoso de buscar aventuras, un hombre cansado de cuidar las llamas. Entonces, yo diría que es un niño tranquilo, ¿cierto? Pero pues ustedes hacen y determinan y pues lo hacemos en la puesta en común a ver si sí o si no, si es la respuesta correcta. Listo. En el punto 4, en la página 51, encontramos el punto 4, 5, 6 y 7. En el punto 4 ustedes van a establecer relación entre el título del relato y el deseo que el gran Dios le concede a Rumialla, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre este título, cierto? Acá. El vigía limpio pungo, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre ese título y el deseo que le concedió a Rumialla, ¿cierto? De estar siempre y por toda la eternidad al lado de su amada y preciada laguna. Entonces aquí dice, tu deseo será cumplido. Aquí está la partecita del texto donde él le concede a Rumialla estar ahí. Entonces ustedes lo van a escribir, cómo se relaciona ese título con ese hecho. En el quinto punto, ordena de 1 a 4, según su importancia, los elementos que contribuyen a que la leyenda sea más increíble, siendo 1 el más importante. ¿Listo? Entonces, ustedes van a leer la descripción del protagonista y su oficio, la transformación que experimenta, la forma en que se retrata el paisaje, la narración de lo que sucederá cuando la laguna desaparezca. Entonces, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Qué elemento contribuye a que esta leyenda sea increíble? ¿Listo? Y las enumeramos empezando por 1, ¿cierto? Como siendo el 1 el más importante. En el sexto punto, describe de acuerdo con el relato cuál crees que son los sentimientos, pensamientos y sensaciones de Rumialla respecto de lo que sucede. Entonces, siente qué es lo que siente Rumialla y piensa en qué es lo que piensa según la lectura que nosotros hicimos. Acá nos piden leer este texto, ¿cierto? Y lo vamos a comparar con el de la leyenda del vigía del Limpiopungo. Ese se llama Los Guardianes del Páramo. Es una adaptación, es un texto corto. Y después nos dice que describamos la relación que encuentras entre los dos textos y la vamos a escribir en esta partecita de acá de abajo. Una vez terminado, recuerden que estas respuestas no son mías, sino son de cada uno de ustedes, lo que cada uno de ustedes entendió en la lectura, y por eso es tan importante hacerla despacio, ir entendiendo, y si no nos acordamos, y referirnos o referenciarnos nuevamente en el texto. Nosotros lo hemos hecho en todas las clases, donde yo nunca les permitía que me dieran la respuesta sin mostrarme en el texto dónde estaba escrito, dónde decía, ¿cierto? Porque de esa manera es que nosotros aprendemos a hacer una lectura comprensiva.
En el punto 8 señala con una X los puntos que se cumplen en el escrito. La leyenda logra, entonces, ¿qué logra la leyenda? Solamente le ponemos X a lo que nosotros creemos que logra la leyenda. Invitar al lector a observar la naturaleza atentamente, valorar la importancia de los páramos y las lagunas, alertar sobre la desaparición de los lugares mágicos y sagrados, motivar al lector a conocer las leyendas de las lagunas. ¿Qué creen? ¿Sí? ¿Qué creen que este escrito, cierto? Que esta leyenda cumple cuando es relatada. En el punto 9, imagina que ocupas el lugar de Rumiaya y escribe un deseo que pedirías para favorecer a algo o a alguien importante para ti. ¿Sí? Entonces, que ustedes estuvieran en esa situación y pudieran pedir un deseo para estar con algo o alguien en un lugar o con las personas queridas o no sé, para favorecer a esas personas. Dice, en el punto 10, ¿listo? Llena la tabla con las responsabilidades que cumplen semanalmente en casa. Ustedes. Escribe junto a cada una por qué razón las llevas a cabo, lo que recibes a cambio y quiénes se benefician. ¿Qué responsabilidades tienen que hacer ustedes? Entonces, por ejemplo, yo todos los días debo levantarme y arreglar mi cuarto, ¿sí? O tender mi cama. Todos los días yo debo bañarme, lavarme los dientes, ¿cierto? Hacer las tareas, poner atención a las clases, etc. ¿Listo? Y dice que escribe junto a cada una por qué razón las llevas a cabo lo que escribes a cambio y a quiénes benefician. Entonces es como si aquí fuera un solo renglón, ¿no? Entonces yo debo hacer esto por tales y tales motivos. Ustedes escriben los motivos de cada una cada día. Describe lo que sucede si llegara a incumplir con alguna de estas tareas que te corresponden. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes no las hicieran? Si no cumplieran con ese tipo de responsabilidades. Una vez realizado esta página, pues vamos a hacer la siguiente página, la última página, que es la página 63, donde nos dan las características, ¿cierto? Nos hablan sobre las características que tuvo esta leyenda. La leyenda del vigía de Limpio Pungo es una narración escrita que se transmite de generación en generación, aunque relate sucesos fantásticos, generalmente parte de un hecho real. Muy posiblemente allí debió haber existido un niño que murió ahogado en la laguna y del que se creó esta leyenda fantástica. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar después, vamos a llenar estos datos que están acá, donde me dice que escribe que vamos a escoger, ¿sí? Un hecho, un suceso que haya sucedido. Escribe los aspectos principales. Ten en cuenta los siguientes pasos para escribir una leyenda con personajes, hechos fantásticos por los cuales tendrás que captar la atención de tus lectores. Entonces aquí se describe los aspectos principales, hecho o suceso del que partes. Entonces ustedes van a pensar en algo que haya pasado en sus vidas o que ustedes hayan visto, ¿sí? Que haya llamado su atención y lo van a escribir y la van a convertir en una leyenda urbana. ¿Listo? Los personajes, o sea, quiénes estaban en ese momento, quién sería el protagonista, el lugar, el momento, cómo escribiría, más o menos un resumen de qué escribirías en el inicio, en el nudo, en el desenlace, ya que es una narración, tiene la estructura narrativa, ¿cierto? Inicio, nudo y desenlace. Y una vez hayas completado esto de acá, estos datos, si hayas pensado en todo esto, pues vamos a la tarea donde, según esa información de la página 63, vas a crear y escribir una leyenda en tu cuaderno de lectores. La letra y la ortografía también la califico como parte de la tarea, porque hay niños que me están enviando tareas con un montón de tachones, con una ortografía que da pena. Entonces es importante no escribir de cualquier manera, ¿cierto? Cuando escribimos hay que divertirse escribiendo, hay que apasionarse escribiendo, que todo lo que podamos imaginarnos quede ahí, pero que quede escrito correctamente. Si no sabemos el significado de una palabra, preguntemos o busquemos en el diccionario o en Google. Toma una foto clara, puede ser con escáner, que quedan súper claras y yo las puedo leer, y envíalas a mi correo bondi19@hotmail.com antes de las 4 de la tarde dentro de 8 días. Niños, nos vemos ahorita en la puesta en común. Espero les haya quedado claro. Chao.